Tomamos el pulso a la actualidad en Navarra y muy especialmente a la ribera de nuestra comunidad, a la capital ribera. Hoy Tudela es protagonista, abrimos la muga, como decíamos, al debate municipal y de alguna manera trasladamos el consistorio a este encuentro. A mi derecha, Merche Añón, concejala de Navarra Suma. ¿Qué tal, Merche? Bienvenida, buenas noches. ¿Qué tal? Gracias, Amaya. Buenas noches. Muchísimas gracias por acompañarnos, Merche. A vosotros. Colega de profesión también, la conocemos muy bien aquí en Navarra Televisión y ahora en las líderes políticas municipales. Gracias por venir, sin duda alguna. Merche, también a mi lado, Olga Risueño, concejala de Izquierda Esquerra en el Ayuntamiento de Tudela. Es la primera vez que viene aquí a nuestro programa. ¿Qué tal, Olga? ¿Cómo estás? Pues muy bien, buenas encantada noches. de estar aquí. Igualmente, Gracias por tu compañía. Conocíamos ya al concejal Ángel Sanz, concejal socialista de Tudela en tiempos de campaña electoral. Estuvo aquí en la muga y ahora abrimos y entramos de lleno en el debate con su ayuda también. ¿Qué tal, Ángel? Bienvenido. Hola, buenas noches. ¿Cómo Muchas estás? Gracias, Amaya. Bien, Muchas bien. gracias. Por estar aquí. Bueno, son muchos los temas, desde luego, que nos ocupan. Es cierto que en la parte más bonita hemos visto la muestra de cine español en la capital ribera, pero ya han pasado desde Carralejalde hasta Antonio de la Torre. Ha sido un auténtico lujo de semana dedicada al cine, ¿no, Merche? Pues sí, un año más y son 26, que ya son muchos, y bueno, pues ha sido una muestra, como decía también el director Luis Alegre, memorable, ¿no? Por todo, por los invitados, por las películas y un año más por la gente de Tudela que no ha fallado y que ha llenado el cine Moncayo durante los 5 días que ha durado la muestra de cine español. Desde luego, las verduras son buque insignia de Tudela y el cine está claro que también, ¿no, Ángel? Sí, sí, por supuesto. La verdad es que, como bien dice Merche, pues ya son 26 años los que han estado este programa dentro de nuestra localidad y muchos otros que estamos llevando también a cabo, ¿no? Olga, ¿buen balance de esta semana del cine español? Sí, yo creo que como las últimas muestras demuestran, nunca mejor dicho, como decía Merche, el cine Moncayo se llena todas las veces, la gente de Tudela responde siempre muy bien a estas iniciativas, tanto a la muestra de cine español como a la ópera prima, gracias a la apuesta continuada, a la apuesta por parte de las administraciones y sobre todo por un trabajo detrás del Cineclub Muscaria enorme que prepara durante todo el año las muestras y que funciona estupendamente. Claro, sin duda supone un atractivo más, ¿no?, para visitar la ciudad, la capital del sur de Navarra, ¿no?, una de las grandes ciudades de nuestra comunidad. Pero es cierto que la cultura ha recibido un golpe importante en los presupuestos. Os habéis quejado principalmente por el recorte de 160.000 euros a 50.000 euros y el Teatro Gaztambide lo va a sentir y los ciudadanos y ciudadanas de Tudela creo que también, Merche, al menos Navarra Suma es lo que ha planteado. Claro, porque pues nosotros habíamos comenzado a programar ya la temporada, porque se comienza con antelación. La primera temporada del Teatro Gaztambide tiene lugar de enero a junio, y entonces ya habíamos programado con antelación esa programación, que además, bueno, llevamos de momento 4 de las actuaciones con un lleno prácticamente total del teatro, con lo cual estamos muy satisfechos de la programación que hemos realizado, pero contábamos con esa subvención nominativa porque entendíamos que cuando se había dado había razones suficientes para darla, porque no somos una casa de cultura, damos servicio a toda la ribera y entendemos que hay que hacer una programación acorde a eso, ¿no? Luego nos encontramos con esta noticia que cuando se elaboran los presupuestos se decide bajar esa cuantía nominativa, que sigue siendo nominativa, de 160.000 a 50.000 euros, 110.000 euros menos. Con lo cual tenemos que programar una segunda temporada y pues lo vamos a tener complicado para poder darla por lo menos todo lo que queríamos traer y con el mismo número de espectáculos, con la misma calidad, pues va a ser complicado. Sí. Ángel, bueno, ¿qué respuesta tenéis desde el Partido Socialista? Porque la merma ha sido considerable. ¿Hay un porqué o una respuesta concreta por ello? Sí, pues a ver, principalmente sí que se partía con años anteriores de una partida presupuestaria de 0 euros. Este año se le ha olvidado a Merche decir que no es que hayamos perdido los 160.000. Partimos de la base de que este año ya se ha hecho una partida presupuestaria de 50.000 euros. Estos 160.000 euros a los que hace referencia la señora Añón es en cuanto a que en la anterior legislatura hubo una enmienda a los presupuestos generales de Navarra a proposición del equipo de gobierno en la que había una planificación con obras novedosas y se consideró que por el mero hecho de haber presentado una buena planificación sí que se dieron ese importe. Lo que sí que se está haciendo desde Navarra Suma en este aspecto es culpar al Gobierno de Navarra de la falta de planificación que están teniendo ellos en cuanto a la hora de la cultura de Tudela, ¿no?
Sí que es verdad que lo único que están diciendo es el Gobierno de Navarra no nos quieren dar dinero, pero se les está olvidando que no han presentado una planificación, no han dicho qué es lo que quieren hacer a nivel cultural en Tudela y sobre todo también el buscar una financiación. No puede un departamento como es el de Cultura de Tudela depender de una subvención externa a lo que es la propia localidad. Ahora entramos a cambiar impresiones, que me imagino que la señora Añón, como dices Ángel, querrá también responder, pero desde la óptica de Izquierda Esquerra, ¿se han hecho mal las cosas en materia de cultura? Es decir, esa reducción considerable del presupuesto tiene un elemento bueno, pues de comprensión o por el contrario sorprende absolutamente esa merma, ¿no?, en la cantidad económica. Sí, por nuestra parte, bueno, es evidente, no voy a decir lo contrario, es evidente que nos hubiera gustado que aceptasen nuestra enmienda, que también presentamos una enmienda a estos presupuestos, igual que en la anterior legislatura. También presentamos una enmienda por parte de Izquierda Esquerra que al final fue nominativa en el último año. Si bien es cierto que igual que criticamos que a nivel general pensábamos, y lo dijimos en el pleno de presupuestos, que estos presupuestos eran unos presupuestos un tanto improvisados, porque se habían hecho sin tener encerrados determinados temas, y hacer un presupuesto municipal en base a lo que se supone que te van a dar, pues es bastante arriesgado. Solo para, aunque ahora intercambiemos opiniones, solo para que nos hagamos una idea, nuestro primer presupuesto, es decir, en el punto en el que estamos ahora mismo, en el que ahora Navarra Suma se sitúa, nuestro primer presupuesto de 2016 fueron 20.000 euros por parte del Gobierno de Navarra para el Gaztambide. Fueron, de hecho, 10.000 euros menos que en el anterior año. Y hemos pasado de esos 20.000 euros en 2016 a 160.000 en 2019. Y eso no se ha pasado así, porque sí se ha pasado con trabajo, con programaciones, con reuniones y demostrando que Tudela se merece ese dinero. Merche, vamos a ver entonces qué ocurre. Hay falta de planificación, hay retraso en el planteamiento, esperar a lo que nos dé el Departamento de Cultura no sería lo más adecuado. ¿Cuál es el punto de vista concreto que tenéis al respecto y sobre todo que de alguna manera pueda resolver todo lo que tiene que ver con la cultura en Tudela? Bueno, es que cuando hablan de falta de planificación, de que no se ha trabajado y demás, yo quiero decir que el Gobierno se constituyó en agosto y cuando ya se supo qué consejero iba a estar al frente del Departamento de Cultura, yo solicité ya una reunión y ya en septiembre tuvimos la primera reunión con la consejera de Cultura y en todas las propuestas que avanzamos con ella y que le dijimos que eran necesarias para Tudela, le dijimos que si alguna era necesaria y era vital para Tudela, era precisamente esa partida nominativa de 160.000 euros para seguir manteniendo la calidad que se estaba manteniendo y para poder seguir programando en condiciones y con un servicio y con una actividad artística para toda la ribera. En cuanto a lo que comentaban, bueno, de lo que hablamos en cuanto a lo que comentaban de falta de planificación, bueno, es que nosotros llegamos en julio y nos encontramos con una programación ya hecha, que por cierto ya dije que los éxitos o aciertos no eran los míos porque ya estaba programado, pero ya tienes que empezar a programar la siguiente y los presupuestos no se conocen hasta enero. Y nosotros, por lo que se nos había dicho hasta el momento, íbamos a contar con esa subvención porque entendíamos que el Gobierno de Navarra apostaba por la ribera y por la cultura en la ribera y por Tudela y el Teatro Gaztambide. ¿Y hay alguna posibilidad de reversión de esta situación? Dices, Merche, que hablasteis con la consejera de Educación, Rebeca Esnaola. ¿Hay alguna opción de dotar de mayor presupuesto a Tudela o no? Pues nosotros pensábamos que iba a ser así. De hecho, presentamos nuestra enmienda de 110.000 euros que no se nos aprobó. Me resulta curioso que, como dice la señora Risueño, ellos presentaron también otra enmienda de 110.000 euros que nosotros sí que apoyamos, mientras que ellos no apoyaron la nuestra. No sé por qué se realizó eso, porque entendíamos que íbamos a una. Ya habían anunciado que iban a presentar esa enmienda y nosotros también. No ha salido ninguna de las dos adelante, por supuesto, pues porque el Partido Socialista, todo lo que tiene que ver con Navarra Suma, pues considera que no es necesario. Lo cierto es que yo la única explicación que encuentro a esta merma es que el año pasado había una nominativa para Barañén y para Tudela. En Barañén estaba gobernando Bildu, en Tudela Izquierda Esquerra, y este año en Barañén y Tudela estamos Navarra Suma. Y es la única explicación. Señora Risueño. Bueno, yo creo que eso es, insisto, y creo que nos estamos instalando en este espíritu victimista de en el Gobierno no nos quiere, en el Gobierno nos tratan mal. Creo que no es la solución. Insisto, nosotros en 2016 teníamos 20.000 euros, 10.000 euros menos que el anterior, y nosotros no salimos en prensa diciendo que la culpa era del Gobierno de Navarra, que tratan mal a la ribera, porque creo de verdad que con estas, o sea, lo que hay que tender es puentes, y soy la primera que creo que ese dinero es necesario para Tudela. Pero hay que tender puentes y hay que trabajar y nosotros planteamos en el Parlamento con todos los grupos, llevamos una memoria con datos y a partir de ese momento los últimos 3 años han sido 160.000 euros.
Ojalá el año que viene consigan trabajando que eso sea así. Sí, Ángel Sanz, ¿trata mal el gobierno de Navarra a la Ribera o no? Para nada, es muy osado decirlo por su parte, no, y más que nada voy a hacer también una puntualización en cuanto a que dice que no se apoyaron las enmiendas. Las enmiendas que presentaron Navarra Suma fueron 110.000 euros, la que presentó Izquierda Esquerra era de 100.000, no teníais ni el mismo importe a la hora de presentar las enmiendas. Pero era similar y para la Pero lo has misma dicho tú, partida. 110.000 y cada uno. De todas maneras, sí que es verdad que usted, como bien dice, se ha reunido con la consejera, ha hablado con el director, obviamente nosotros también, pero sí que es verdad que le han dicho desde el posicionamiento del Gobierno de Navarra que ustedes no entregan una planificación, ya no solo en cultura, sino en muchas otras cosas que veremos a continuación, como es también el tema del campo de fútbol, ¿no? Hablamos del campo de fútbol porque también desde luego está sobre la mesa y todo lo concerniente a la atención sanitaria. Vamos de momento con ese posible tercer centro de salud o no, que es algo que se ha hablado muchísimo de él en la Ribera, esa opción de mejorar de algún modo la atención sanitaria con ese tercer centro en el barrio de Lourdes. ¿Hay opciones de construcción de ese tercer centro? Sé que se reunieron con la consejera de Sanidad, Santos Indurain, pero ¿ese tercer centro llegará en esta legislatura, señora Risueño? No, no creo que llegue en esta legislatura y creo sinceramente que desviamos el foco y nos olvidamos de las necesidades reales que tiene la ciudad de Tudela en cuanto a planificación sanitaria. Creo que ya después de campaña, aunque llegó tarde, pero fue después de campaña cuando todos los partidos ya teníamos claro, y de hecho hay un informe técnico hecho por especialistas que lo deja claro, que las prioridades para Tudela, evidentemente un tercer centro de salud llegará, pero puede que tarde bastante porque el desarrollo urbanístico de Gardachales tardará mucho. Las necesidades prioritarias ahora son que empiecen ya de una vez, y aquí sí que es verdad que hay que instar al Gobierno de Navarra para que lo haga lo antes posible, que empiecen de una vez las obras de reforma del Centro de Salud Santa Ana, que es lo más prioritario, y que se trabaje también por la famosa manzana sanitaria de Gayarre. Y eso creo que son las dos prioridades, más allá de los más de 2 millones de euros de inversión en el hospital por parte de este Gobierno y también por los anteriores. No me resisto a comentar que la situación en la que partíamos en sanidad era que se estaba jugando con la desaparición del hospital con el autobús de la vida y se estaba intentando llevarse de Tudela los laboratorios. Luego hablamos de carta de capitalidad, pero queríamos llevar a Pamplona un laboratorio excelente como el que hay en Tudela. Ángel Sanz. De todas maneras, sí que es verdad, como dice la señora Rosoño, que hay un informe ejecutivo de ordenación sanitaria y estado actual de los centros de salud de atención primaria, redactado por 13 profesionales con diferentes cargos de jefaturas, en la que dice exclusivamente y las alternativas que da de futuro, que son las remodelaciones de los dos centros de salud que tenemos, de Tudela Este y de Tudela Oeste. Sí que es verdad que bueno, el tercer centro de salud fue una propuesta en la que partíamos de la base varios grupos políticos, pero obviamente vamos a hacer lo que tenemos, vamos a adecuar estas instalaciones a las necesidades que está demandando la ciudadanía. Sí que es verdad que me he apuntado unos datos que quiero dejar bien claros, y es que se ha hecho la obra y se va a hacer a continuación también las obras de remodelación de diálisis de Tudela por 3.534.000 euros, las obras del centro de salud que se iniciarán en el 2020 del Santana por un importe de 2.221.000 euros, la ampliación del centro de salud Gayarre con 1.356.000 euros. De hecho, también quiero preguntarle a la señora Añón si ustedes van a ceder los espacios para poder hacer la manzana sanitaria, porque como sabe el espacio es municipal y para la ampliación deberán de cederlos al propio Gobierno de Navarra. Ahí tenemos y luego también las grandes cifras, ¿no? de sí. sanidad, la consignación presupuestaria y ese tercer centro de salud que hay quienes consideran primordial también para la zona. Sí, porque para nosotros, obviamente para el Gobierno del Partido Socialista, es verdad que la sanidad es nuestro primer objetivo, ¿no? Y de hecho así se evidencia en este presupuesto de 1.162,3 millones de euros. Señor Añón, bueno, pedimos respuestas también a esos terrenos que puede ceder o no el consistorio para la puesta en marcha de todos estos proyectos en materia de sanidad. Pero ¿cuál sería entonces la apuesta de Navarra Suma y la respuesta también a esas cifras ya aportadas en el debate? Bueno, pues desde luego nuestra apuesta es la del tercer centro de salud, como era también la del señor Sanz en campaña electoral, que apostaba por el tercer centro de salud en el barrio de Lourdes, aunque luego
se llevó la moción al Pleno y decidió abstenerse, con lo cual yo no sé qué tendrán que decir los tudelanos cuando votaron pensando que se iba a apostar por este tercer centro de salud en el barrio de Lourdes. ¿En el Parlamento y se abstuvieron también? Nosotros estamos por este ¿O tercer se abstuvieron centro también de en la salud? Carta de Capitalidad? Porque en el Parlamento luego ustedes hablaremos también de la se Carta de abstuvieron. Capitalidad, Sí, si sí, pero quieren, también se abstuvieron y de del que ahora lo tercer centro llevamos de en nuestro programa electoral, el la tercer centro de Carta de salud de Capitalidad. Tudela también se abstuvieron ustedes cuando se presentó una enmienda en los presupuestos generales de Navarra por el Partido Nosotros Socialista. apostamos por el tercer centro de salud, así lo Ahora, hemos dicho ahora, clarísimamente en campaña ahora la electoral, apuestan, ahora y apuestan también desde el Antes Gobierno no, de Navarra. De antes hecho, no, hemos presentado antes una no. enmienda por más de 2.100.000 euros que no ha prosperado tampoco, entre las enmiendas que no nos han decidido aceptar en el Gobierno de Navarra, ahora en la negociación de los presupuestos. Pero bueno, aquí cambiamos cada uno de opinión, parece ser. Lo dice por su partido. Y por el suyo, y No por por el usted. suyo. A mí, en cualquier Por el caso, suyo, por el suyo. me gustaría tener clara Bueno, un cuál es la segundito que no he prioridad. terminado. Entonces, nosotros creemos que el tercer centro de salud en el barrio de Lourdes es fundamental porque hay dos centros de salud, el de Santa Ana y el de Gayarre. El de Santa Ana, por el número de tarjetas sanitarias que tiene, está saturado y entendemos que además allí acude la gente mayor del barrio de Lourdes, que es precisamente donde Tudela ha aumentado en estos 25 años su población en un 30%, y en el barrio de Lourdes y en el centro es donde más gente mayor vive, con lo cual este tercer centro de salud en el barrio de Lourdes daría muchas facilidades de accesibilidad a las personas mayores que tienen que acudir a cuidar su salud en este centro. Luego hablaré, si queréis, de las reformas. Sí, yo sobre todo eso, quería saber cuál es la prioridad, tercer centro de salud antes que las reformas, y en cualquier Las caso... reformas también son necesarias. Claro, ya, y el presupuesto es limitado. Quiero decir que es que lo que no podemos hacer es una carta de deseos intentando que todo llegue en el primer año. Que no sé si van a llegar tampoco las reformas. Sí, las reformas van a llegar y creo que ahí deberíamos estar todos a una para que el Gobierno de Navarra las empiece cuanto antes. Lleguen. En cualquier caso, creo que dejar claro cuáles son las prioridades. Las prioridades, como dice además el informe técnico, son las de los centros de salud. Y ahí sí que me gustaría que se posicionara Navarra Suma y dijera si va a poner facilidades para que se pueda hacer la manzana sanitaria de Gayarre, porque ahí es donde tienen competencias. En campaña se llenaron de la boca como si fuese competencia suya hacer un tercer centro de salud, y aquí, que sí que tienen competencias, me gustaría saber si van a facilitar los espacios para que se pueda hacer la manzana sanitaria. Bueno, pues no tenemos competencias en el tercer centro de salud, pero nosotros, lógicamente, si queremos lo mejor para los tuberanos, tendremos que pedir lo que creamos que es lo mejor para los tuberanos, y creemos que el tercer centro de salud del barrio de Lourdes lo es. En cuanto a la cesión de los terrenos, bueno, no es mi ámbito, pero entiendo que si se van a hacer, se pondrán las facilidades. Lo que yo dudo de que se vaya a hacer, porque me han dicho que en la última visita que realizó la consejera Santos Indurain al área de salud de Tudela, obvió el tema del centro de reforma de Gayarre. Parece ser que ese de momento se ha obviado, no sabemos si lo harán o no, y en el de Santa Ana creo que no tienen mucha prisa por comenzar a hacer las obras. Ojalá me esté equivocando y ojalá comiencen cuanto antes, porque desde luego cuanto antes se hagan será lo mejor para todos los tudelanos. Y eso ya lo sabe usted porque lo dijimos desde en el año 2018 de todas maneras, también se tenían que haber realizado las obras. También le voy a decir una cosa, yo no sé si usted se ha leído este informe. Igual, como dice que no es competencia suya, pues yo le digo lo que dice, y las reformas de los dos primeros que ya existen. Luego también es verdad que ahora Carlos Artondo, que se reunió con el señor Toquero, a la que obviamente yo sí que tuve acceso a esa información, pero desde Izquierda Esquerra no. El director general de salud, se refiere al señor Artondo. Se ha presentado un estudio de impacto sanitario en el que dice claramente pues que, bueno, que se pueden estudiar posibilidades y que, como usted dice, le adelanto yo la información, es que las tarjetas sanitarias, esas 2.000, se prevén para el Centro de Salud de Gayarre. Claro, que se prevé su duplicidad. Entonces, es para el Centro de Salud Gayarre, no para... Son 12.000, son 24.000 tiene Santa Ana y 12.000 Gayarre. Sí, pero la ampliación, le he dicho, las que van a crecer, son 2.000 TIS para lo que es el Gayarre. Bueno, aquí tenemos diferencias eso. claras en esta materia, importante sin duda para los ciudadanos y ciudadanas. Hablemos también de la Carta de Capitalidad, que ya ha surgido en este debate. El propio alcalde Alejandro Toquero se ha referido en más de una ocasión a esa Carta de Capitalidad, esa figura jurídica que tiene en cierta medida un valor simbólico, pero que tiene un valor simbólico, por decirlo de forma más exhaustiva, pero el valor real, vamos a ver qué supondría esa Carta de Capitalidad para la capital ribera, ¿no? Es solo simbólico, es un planteamiento jurídico, tiene unas consecuencias, se puede beneficiar la ciudadanía de tener, de alguna manera esa figura como clave de Tudela, Ángel.
Pues a ver, mira, nosotros con el tema de la Carta de Capitalidad voy a decir varias cosas, ¿no? Lo que sí que nosotros nos hemos comprometido como Partido Socialista y en este caso como Gobierno es hacer un estudio de profundidad de los servicios que se prestan desde lo que son las cabeceras de comarca. Nosotros en la anterior legislatura presentamos una enmienda sobre la Carta de Capitalidad a la que, como dice la señora Añón, no apoyaron, y sí que es verdad que nosotros hemos adquirido el compromiso de dotar a las administraciones públicas con una buena financiación en cuanto a los servicios que prestan como comarca, ¿no? Obviamente es una posibilidad que ha existido, Pamplona la tiene desde el año 97 y sin embargo durante todos estos años anteriores no se ha pedido ni se ha previsto solicitarla, ¿no? Sí que de hecho han presentado una enmienda sobre ello y sin embargo se les ha olvidado presentarla también sobre el tema de las diferentes comarcas, como es Estella, Tafalla o Sangüesa. Señora Añón, Merche, ese valor simbólico, reconocimiento de la necesidad de financiación en virtud de esa nueva denominación de Tudela, ¿en qué va a beneficiar a la ciudad conseguir o no, bueno, pues de alguna manera ese nuevo cartel? Bueno, es que la Carta de Capitalidad es fundamental y por eso nosotros lo llevamos en nuestro programa electoral y Alejandro Toquero lo defiende. Y cuando dice ustedes no votaron a favor, ustedes se abstuvieron, bueno, la diferencia es que ahora con Alejandro Toquero a la cabeza lo llevamos en nuestro programa electoral, tiene mucho empeño y vamos a plantear, de hecho al mes ya de llegar ya pedimos estudios, cosa que ustedes no hicieron en 4 años gobernando en Tudela. Sí, un estudio que no se lo facilitaron a la oposición. Pedimos estudios para que nos dijeran en qué servicios se ofertan a toda la ribera y para los cuales sería vitales para poder seguir ofreciéndolos, incluso mejorarlos a toda la ribera con esta Carta de Capitalidad. Entonces nosotros ya nos pusimos a trabajar en ello, si eso es falta de mala gestión, pues que baje Dios y lo vea, para trabajar en cómo conseguirla, y nos sorprende que el señor Sanz, que estaba a favor de la Carta de Capitalidad, pues ahora no lo vea tan claro. Yo espero que lo apoyen también cuando nosotros presentemos la Carta de Capitalidad. Espero que ustedes estén de la mano con nosotros, puesto que ustedes presentaron esa enmienda para, incluso con una cantidad económica asignada para poder llevar a cabo esa Carta de Capitalidad, pues espero que cuando se ponga sobre la mesa estemos todos a uno y la pidamos para Tudela, porque no nos vamos a beneficiar solo. ¿Está por la labor el Partido Socialista? Ya le he dicho que vamos a hacer un estudio en profundidad de esos servicios que prestan las cabeceras de comarca, por supuesto. ¿Y en el caso de Izquierda Esquerra? Bueno, a mí lo que ahora de repente me sorprende es que todo el mundo hable de la Carta de Capitalidad. El señor Toquero tendrá mucho empeño, pero los primeros que hablamos de la Carta de Capitalidad y que venían a nuestro programa fueron Izquierda Esquerra y desde el minuto 1 estuvimos trabajando. La diferencia está, y volvemos otra vez un poco a lo que pasaba antes con cultura, en que no se trata de hacer una lista de deseos de las cosas que queremos, hay que trabajar las cosas. El señor Sanz hacía referencia a un informe que pidieron, que no sé si se lo ha leído. Yo, como tardamos 2 meses en conseguirlo y tuvimos que incluso intentar que nos lo dieran a través de solicitarlo en el TAN, en el Tribunal Administrativo, y entonces fue en ese momento cuando lo solicitamos al TAN, cuando nos lo dieron, cosa que deja mucho que desear de un equipo de gobierno que quiere ser transparente con la oposición. Una vez leído, lo que dice ese informe, al final, es que hay que hacer un estudio en profundidad. Nosotros apostamos por la Carta de Capitalidad, no es solamente simbólico, o sea, la parte económica es fundamental. Tudela, como capital de esa comarca, da servicio a mucha más población de la que es de Tudela y eso pues, es un sobrecoste que tiene que repercutir. Y estamos por esa labor. Pero nosotros fuimos los que conseguimos que por primera vez en normativa apareciera los sistemas de cartas de capitalidad en la nueva ley de la reforma del mapa local, con un trabajo intensísimo en la Federación. Y es el primer paso. Si no, por mucho empeño que tenga el señor Toquero, jamás lo conseguiría. Porque primero tiene que pasar, igual que la de Pamplona, que fue a través de una legislación, tiene que pasar por esto. Y la ley de reforma de la Administración Foral de Navarra es la que recoge esa posibilidad. Y si lo consiguen, ojalá que lo consigan, será porque nosotros dimos ese paso, si no lo hubieran conseguido. Una singularidad cualitativa para Tudela sería. Sí, sí, totalmente, por lo que hablamos, no tendríamos que estar dependiendo ahora para poder hacer la programación que queremos en cultura, podríamos ofrecer los servicios sanitarios en condiciones, podríamos hacer reformas en instalaciones que están en muy mal estado y las podríamos hacer sin tener que estar dependiendo de subvenciones. Es que la Carta de Capitalidad es vital porque además Tudela es cabecera de merindad y da servicio a toda la ribera. Y esos servicios se están ofreciendo, hay que seguir dándolos e incluso mejorarlos. Hay otro servicio que también queremos tratar hoy, pero se nos escapa ya el tiempo, así que vamos con ello y hablamos de deportes.
ustedes campo de fútbol, también tienen ustedes diferencias en esta materia deportiva en cuanto a la puesta en marcha, dar servicio en este sentido, ¿no, señor Sanz? Sí, pues así es. Navarra Suma, en su mayoría absoluta en Tudela, decide de manera unilateral el hecho de, dentro de las tres posibilidades que existían, que era la reforma integral del campo de fútbol, la planificación de uno nuevo o la reforma de lo que va a ser el proyecto de las nuevas piscinas, que hablaremos también otro día, que esa piscina con esos dos campos de fútbol nuevos de Luis Asarta han sido gracias al Partido Socialista, decir que de manera unilateral deciden la reforma integral. Ya no solo el hecho de decidir de manera unilateral la reforma integral sin tener en cuenta a ninguno de los dos grupos de la oposición, sino que se inventan también una subvención de 325.000 euros y que ahora quieren responsabilizar al Partido Socialista por el no apoyo a esa enmienda que han presentado, porque como yo le digo, la reforma integral no era la opción que planteamos desde el Partido Socialista, porque nosotros apostamos por infraestructuras de calidad, como así hemos podido realizar en la anterior legislatura, cuando teníamos posibilidad de gobierno, hicimos que la realidad sea que vayamos a tener el campo de fútbol, los dos campos de fútbol de Luis Asarta y las piscinas descubiertas. Sí, señor Añón, es así. Falta una determinación concreta, una cuestión más transparente en relación con lo presupuestado para ese campo de fútbol. No, pues es que lo que tenemos claro es que tenemos un campo de fútbol que está apuntalado, en el que está jugando el Tudelano ayer, sin ir más lejos, y que hay que reformarlo. Que ustedes dicen que la reforma integral no es la solución, pues es que con la opción que se planteaba del proyecto de las piscinas nos quedábamos con un campo de fútbol menos. Y de hecho, los clubes de Tudela se han movilizado porque hay 1.000 entre niños, jugadores y demás que necesitan usar los campos, no pueden jugar solo en dos campos, necesitaban un campo más. Y con esta reforma del estadio lo que conseguimos es tener 3 campos de fútbol y que puedan usarlo todos los deportistas, ¿no? Deportistas de Tudela, eso es. Y todos los equipos que de hecho lo están demandando, o sea, hay una demanda ciudadana, van a salir a la calle el lunes 24, porque entienden que hay que reformar el Estadio Ciudad de Tudela. Y en cuanto dice que hemos hecho un brindis al sol, que también esperábamos una subvención, que no sabemos dónde nos la hemos sacado, se realizó una visita por parte de la Comisión de Deportes del Parlamento y todo el mundo coincidía en que era necesario reformar ese estadio porque no podía estar en esa situación. También, y ustedes, los 4 años que han estado gobernando ahora, ¿cuánto dinero han invertido ustedes en el Ciudad de Tudela? Eso le pregunto. No, ustedes, estos 4 años que han estado ahora gobernando. ¿Y ustedes en los 22 que estuvieron antes? Bueno, pues ahora porque no lo apoyan. Es que esa situación que tenemos ahora no es de ahora. Esa situación es de no invertir absolutamente ni un solo céntimo en el campo de Ciudad de Deportes. En 4 años nos va a pasar la pelota de estos últimos 4 años cuando ustedes han estado 20... Nosotros hemos llegado ahora y ya estamos intentando poner una solución. Y durante los 20 y pico antes no podían. Señora Risueño, que la legislatura anterior gobernaba izquierda-esquerra. Evidentemente, decir que una visita parlamentaria ha puesto en evidencia la situación del Estadio Ciudad de Tudela, todos lo sabemos, evidentemente, un estadio de 50 años en el que jamás se ha invertido nada, jamás. Durante todos los años que estuvieron gobernando, jamás se invirtió. En la anterior legislatura no se hizo en el Estadio Ciudad de Tudela, no, pero sí se trajeron los 2 millones más los 3 para el complejo polideportivo, los 200, y los otros 2 nosotros, ¿no? Quiere decir, de Navarra, pero en cualquier caso, en la legislatura anterior 5 millones de euros para un complejo polideportivo, 240.000 euros, 120.000 para el patinódromo y 120.000 para la reforma del polideportivo, para la impermeabilización, que por cierto han perdido por presentarlo fuera de plazo. Es decir, que si empezamos a sumar esos 4 años, desde luego se ha invertido en instalaciones deportivas muchísimo más que los 30 años anteriores. ¿La apuesta es clara a partir de ahora, Merche Añón? Bueno, en cuanto a lo que dice el polideportivo, teníamos un polideportivo con goteras porque no se había actuado porque decidieron sacarlo del proyecto. Las goteras estaban desde el minuto 1. Decidieron sacarlo del proyecto la reforma de la cubierta. Decidieron sacarlo de la reforma y hemos llegado nosotros y hemos tenido que hacer la reforma de la cubierta. Para el polideportivo, porque los 3 millones ustedes los pidieron para lo que era el polideportivo, no para el campo de fútbol. Bueno, así están las cosas. Para el campo de fútbol era para el estadio y ahora será para las piscinas. Aquí es que cada día pedimos las cosas de una manera diferente y para lo que nos viene la de un lado a otro. Y hay que ser responsables y no lo están siendo. Hasta aquí llegamos hoy con este debate. Muchos temas, desde luego, con miradas muy distintas desde las diferentes ópticas municipales y políticas. Interesante, desde luego, la vida en Tudela con, bueno, pues muchos proyectos
todos avanzando por este camino, avanzando también desde otros gobiernos municipales y, en definitiva, eso sí, poniendo en valor una ciudad que es la segunda de Navarra y que desde diferentes ópticas se plantea una ciudad con su propia capitalidad. Veremos a ver qué sucede y si se van ajustando, ¿no?, las diferencias en pro de un bienestar lógico, ¿no?, de tantos ciudadanos de la Ribera. Merche Añón, muchísimas gracias por acompañarnos. Gracias a vosotros, de encantada. Navarra Suma. Gracias también a Ángel Sanz, concejal del Partido Socialista, y gracias a Olga Risueño, concejala de Izquierda Esquerra. Espero volver a verles muy pronto, aquí o en Tudela, ¿eh? Si nos abren las puertas del ayuntamiento, ahí estaremos. Seguro que sí. Están abiertas cuando queráis. Muchísimas gracias. Hasta aquí nuestra primera parte del programa de hoy, con la mirada hacia el sur de Navarra.